Hola mi gente, si están en este video es porque quieren saber cómo ocurrió la fría venganza de Light contra Nano. Hoy se las narraré directamente desde las páginas del manga. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! La historia comienza presentándonos formalmente al próximo antagonista, Nano, el enano, quien es señalado de inmediato como uno de los objetivos de la venganza de Light. La narración nos sumerge en su pasado, explicándonos que fue criado en un orfanato y que trabajó como herrero en un pueblo local. Se describe que su vida fue un viaje tranquilo y exitoso, pues poseía un gran talento para la fabricación de armas, siendo elogiado tanto por su maestro como por sus discípulos. Sin embargo, la viñeta final introduce un giro inquietante, al revelar que detrás de esa fachada de éxito, Nano albergaba un sueño oculto. La narrativa visual nos revela la magnitud de su ambición, mostrándonos una imponente espada resplandeciente. Su verdadero y único sueño es crear un arma legendaria con sus propias manos. Para entender el origen de esta obsesión, la escena nos transporta a su infancia en el orfanato, donde vemos al pequeño Nano consumiendo vorazmente libros sobre las leyendas de los héroes, alimentando su imaginación y su destino con historias de gloria desde que era solo un niño. La imagen profundiza en esa fascinación, mostrándonos las figuras etéreas de las leyendas antiguas del héroe y el rey demonio que tanto admiraba. De entre todo ese arsenal mítico, su obsesión se centraba en una pieza específica, la espada Santa Set. Nano soñaba con fervor que algún día sus propias manos serían capaces de forjar un arma de tal magnitud, igualando el poder de aquella hoja sagrada. Sin embargo, el panel cierra con una palabra solitaria y ominosa que rompe la ilusión y anticipa la tragedia. Sin embargo, la frustración comienza a consumirlo al darse cuenta de una dura realidad. A pesar de su innegable talento, si sigue trabajando como un herrero común, jamás logrará cumplir su sueño. Comprende con amargura que sus habilidades actuales solo le permiten producir armas normales, muy lejos de la leyenda que aspira a crear. Ante esto, Nano toma una decisión radical. Comienza a adentrarse en mazmorras y ruinas trabajando como aventurero en sus días libres. Su objetivo es doble y ambicioso. Por un lado, ganar los fondos necesarios para construir su propia forja. Y por el otro, obtener armas antiguas para investigarlas y usarlas como base para su futura arma legendaria. Un día, el destino toca su puerta, cuando el mismísimo rey del reino de los enanos se acerca a Nano con una misión especial: investigar a un candidato a maestro. Aunque le ofrecen una suma de dinero extraordinaria como recompensa, eso no logra conmover su corazón ni un poco. La riqueza no es lo que busca. Lo que realmente despierta su obsesión es la mención de esa existencia llamada maestro. Nano comprende de inmediato la oportunidad única que tiene enfrente. Si logra contactar con ese ser, existe una alta probabilidad de encontrar por fin el método para producir su soñada arma legendaria. Se nos muestra que Nano se unió al grupo Gathering of Races, o Reunión de Razas, para cumplir su misión. Sin embargo, la decepción lo golpea duramente. Después de pasar varios años investigando desde adentro, descubre que el candidato a maestro que vigilaba no era uno real. La escena se intensifica cuando lo vemos confrontando a su empleador. Aunque recibió una enorme suma de dinero como recompensa por haber desechado a Light en el abismo, Nano grita desesperado que no le importa el dinero en lo absoluto. Su obsesión es tal que suplica fervientemente que le permitan unirse a otra búsqueda para encontrar a un verdadero maestro. Pero la respuesta que recibe es un rechazo tajante. Su superior le niega el permiso, explicándole con frialdad que para reducir las posibilidades de que el próximo objetivo sospeche, no pueden permitirse enviar de nuevo a alguien que ya ha ejecutado una misión de asesinato. La escena nos muestra la amarga ironía de su destino. Nano reflexiona con pesar que aunque pensó que este trabajo lo acercaría a su meta, en realidad lo ha alejado más que nunca. Se nos explica que se vio forzado a aceptar la recompensa por matar a Light, obteniendo una fortuna que no deseaba mientras su verdadero sueño se desvanecía en la distancia. Atrapado en una encrucijada, se plantea desesperado buscar al maestro por su cuenta, pero el miedo lo frena al instante. Sabe perfectamente que si rompe el contrato, existe una alta probabilidad de ser ejecutado por la organización. Finalmente lo vemos vagando sin rumbo, habiendo perdido el trampolín hacia su ambición. Se lamenta de que ni siquiera sabría por dónde empezar a buscar, reconociendo con frustración que incluso el hallazgo del falso Light fue producto de una mera coincidencia. La narración nos sitúa ahora en la imponente capital del reino de los enanos. Vemos a Nano pasando el tiempo en una taberna, donde la frustración la consume poco a poco. Mientras ahoga sus penas en alcohol, reflexiona con amargura que cada día se ha convertido simplemente en otro trabajo aburrido y repetitivo. El miedo a la mediocridad lo atormenta y se pregunta con desesperación si simplemente se quedará pudriéndose ahí, sin ser capaz de producir jamás su arma legendaria. Finalmente su impotencia estalla en un grito de odio irracional mientras bebe, maldiciendo al fantasma de su pasado. ¡Maldito seas, Light! Nano continúa su diatriba mental, maldiciendo al maldito mocoso falso por haberlo arrastrado a esta situación, y lamentando que, de no ser por él, podría estar buscando a otro candidato a maestro. Con un rencor profundo, desea que ese humano sin talento sufra y muera en el abismo pagando por sus pecados. Mientras sostiene su bebida, su obsesión resurge, preguntándose desesperadamente cómo encontrar a un maestro para cumplir su sueño de crear un arma legendaria. Su desesperación es tal que admite internamente no le importa si un rey demonio toma su alma al morir con tal de lograrlo. De repente, una figura misteriosa interrumpe sus oscuros pensamientos acercándose a su mesa y preguntando cortésmente si él es Nano-sama y si tiene un momento para hablar. El misterioso recién llegado se presenta con una reverencia exageradamente cortés, rompiendo la atmósfera sombría de Nano.
Con una sonrisa afable saluda diciendo: «Saludos, mi nombre es Kaba». Inmediatamente explica su propósito, identificándose como un simple vendedor ambulante de armas y armaduras. A pesar de su actitud amistosa y su encantado de conocerte, Nano no oculta su fastidio por la interrupción. Chasquea su lengua, dejando claro que no tiene paciencia para extraños en este momento. Kaba continúa su discurso con una cortesía inquebrantable, mencionando que usualmente comercia con productos enanos, pero que hoy ha venido específicamente a traerle algo especial a él. Mientras lo escucha, Nano reflexiona con amargura su situación. Desde que comenzó a explorar mazmorras, su obsesión por forjar un arma legendaria se convirtió en un rumor conocido en su pueblo, provocando que decenas de comerciantes oportunistas se le acerquen constantemente intentando venderle basura disfrazada de materiales raros. Harto de lo que asume es otra estafa más, Nano da un trago largo a su bebida y estalla gritándole con desprecio: «No lo necesito, piérdete». Kaba no se les intimidar por el rechazo, y manteniendo su sonrisa comercial, le insisten que no sea tan hostil, asegurándole que lo que trae es algo que Nano-sama estará definitivamente interesado. Esto termina de colmar la paciencia del enano, quien golpea la mesa con furia gritando una vez más que no lo necesita, y lanza una amenaza directa. Le pregunta si acaso prefiere que haga que no pueda volver a sonreír nunca más. Sin embargo, el ambiente cambia repentinamente cuando el vendedor se desliza hacia él con una calma inquietante, pidiéndole que se relaje un poco. Antes de que Nano pueda reaccionar a esta audacia, Kaba suelta el verdadero gancho, confesándole con una seguridad absoluta que realmente posee algo que captará su interés. La atmósfera cambia en una fracción de segundo. Ante la confesión de Kaba, la mirada de Nano se afila, creando una tensión tan palpable que los clientes de las mesas vecinas comienzan a murmurar nerviosos, preguntándose si está a punto de estallar una pelea en medio de la taberna, pero la violencia no lleva. Nano simplemente chasquea la lengua con molestia, se pone de pie bruscamente y sin borrar su expresión severa, lanza una orden seca: «Nos vamos, sígueme». Sin esperar respuesta, abandona el local, adentrándose en la noche, guiando al misterioso vendedor hacia los dormitorios de los trabajadores, donde podrán discutir ese interés, lejos de las miradas curiosas. Ya a salvo en la privacidad del desordenado dormitorio, Nano no puede contener su incredulidad al ver lo que el vendedor ha traído. Su voz retumba con una mezcla de furia y espanto. «¿Tú? ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a sacar algo semejante en público?». Kaba, sin embargo, ni se inmuta. Mantiene esa sonrisa socarrona mientras sostiene el objeto envuelto, sabiendo que ha dado en el clavo. Con una tranquilidad pasmosa, cuestiona la moralidad del propio herrero. «Nano-sama, ¿tú también estás realmente de acuerdo con esto? El hecho de que no me hayas llevado ante la guardia para que me arresten». La atmósfera se vuelve densa y amenazante. Las palabras de Kaba quedan flotando en el aire mientras una sonrisa oscura y codiciosa se dibuja en el rostro ensombrecido de Nano, confirmando lo que ambos ya saben. Significa que realmente estás interesado en esto, ¿verdad? Y entonces el objeto de la discordia es finalmente revelado. Sostenido con una reverencia casi profana, Kaba presenta un libro antiguo cuya cubierta oscura y grabados demoníacos emanan una aura siniestra. No es una simple reliquia. El título grabado en la portada hiela la sangre y al mismo tiempo enciende la codicia de cualquier artesano ambicioso. Es el Manual de Fabricación de Equipo Prohibido. La gravedad de la situación se hace evidente al explicar qué es exactamente el equipo prohibido. Se trata de armamento maldito hallado ocasionalmente en ruinas antiguas, objetos que otorgan una fuerza descomunal, pero que cobran un precio atroz. Corrompen el espíritu y consumen la vida de su usuario. El peligro es tal que, bajo el Tratado de los Nueve Reinos, su posesión y uso están estrictamente vetados. Aquel que sea descubierto empuñándolos será ejecutado sin piedad. Por lo tanto, este manual, que detalla paso a paso el proceso de fabricación, convierte a su portador en un criminal de alto nivel al instante. Nano, comprendiendo que tiene enfrente una sentencia de muerte o la llave al poder absoluto, pregunta con ansiedad: «Un objeto tan peligroso, ¿dónde lo conseguiste? ¿Es realmente el auténtico?». Kaba, restando la importancia al peligro mortal, responde con una simplicidad que hiela la sangre: «No es ninguna falsificación. Digamos que simplemente tuve suerte al encontrarlo». Kaba relata el origen del hallazgo con una frialdad pragmática. Explica que, durante uno de sus viajes, se topó con el cuerpo sin vida de un aventurero que parecía regresar de explorar unas ruinas antiguas. Al registrarle cadáver buscando algo de valor para revender, sus manos dieron con el manual prohibido. Confiesa que su primer impulso fue acudir al mercado negro, pero la prudencia lo detuvo. El riesgo de ser traicionado, arrestado por la guardia y perder la mercancía era muy alto. Sin embargo, la idea de simplemente desechar un conocimiento tan valioso le parecía un desperdicio imperdonable. Atrapado en ese dilema, el destino le dio una salida cuando escuchó los rumores sobre un herrero obsesionado con la perfección. Con una sonrisa astuta y llena de intención, Kaba lanzó el ultimato: «Entonces escuché sobre ti, Nano-sama. Tú deseas con todas tus fuerzas crear una arma legendaria, ¿verdad?». Ante la pregunta directa, el viejo herrero guarda un silencio tenso, emitiendo solo un gruñido pensativo. Kaba no da puntada sin hilo. Con una teatralidad exagerada, abre los brazos y expone su lógica implacable. Sabe que Nano no es simplemente un herrero, sino un aventurero veterano que ha acumulado una fortuna considerable tras años de riesgo. Para él, haber escuchado esos rumores no fue una simple coincidencia, sino una auténtica guía de la diosa que lo trajo directo a esta puerta. Kaba se lleva la mano al pecho aferrándose a su sueño con fuerza: abrir su propia tienda. Pero la realidad es cruel.
Sabe perfectamente que en este mundo, los humanos como él, sin linaje noble, sin respaldo familiar y sin nada a su nombre, están destinados a la nada, a menos que consigan una fortuna de golpe. Por eso está dispuesto a vender su alma a la de otros, no busca gloria. Su único y ferviente deseo es conseguir el capital para ser dueño de su propio destino, cueste lo que cueste. Kaba no espera una respuesta inmediata, pero presiona con suavidad, sabiendo que ya ha sembrado la semilla de la codicia. ¿Qué opina, Nano-sama?, pregunta mientras sostiene el libro maldito como si fuera una ofrenda sagrada. Estoy seguro de que usted, mejor que nadie, puede comprender por qué elegí transitar este camino mortal para traérselo. La determinación en la voz del vendedor es absoluta. Reitera que con tal de cumplir su sueño de tener su propia tienda, está dispuesto a caminar por el filo de la navaja sin dudarlo. Nano permanece en un silencio pesado, con la mirada fija y el rostro tenso, incapaz de rechazar la oferta de inmediato. Ese silencio es toda la confirmación que Kaba necesita. Una sonrisa de triunfo y astucia se dibuja en su rostro mientras sentencia el resultado del encuentro. Con todo el debido respeto, a juzgar por su reacción, creo que mi apuesta no ha sido equivocada en lo absoluto. Nano se sumerge en sus pensamientos buscando una justificación en las viejas historias. Recuerda que es cierto, en las leyendas de los grandes héroes a menudo aparecían las temidas espadas malditas. Sin embargo, esos relatos cuentan que los héroes, gracias a su espíritu inquebrantable, lograban suprimir la maldición y dominar su poder, convirtiendo a estos objetos oscuros en una variante legítima de las armas legendarias. Con esa lógica alimentando su ambición, la realidad lo golpea de lleno. El método exacto para forjar ese poder está justo ahí frente a él. Una determinación feroz y casi obsesiva se enciende en su mirada, borrando cualquier rastro de duda. Ya no le importa si lo llaman espada prohibida, equipo maldito o un artefacto del dios demonio. Para Nano, ese libro ha dejado de ser un objeto ilegal para convertirse en la única vía posible para alcanzar su sueño y lo tiene justo al alcance de sus manos. La codicia no ciega la prudencia de Nano por completo. Su instinto de veterano le advierte del peligro y con una voz cargada de amenaza corta la atmósfera de triunfo. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que esto sea una trampa. ¿Realmente crees que te pagaré dócilmente? Podría matarte ahora mismo y tomar el libro gratis. La tensión estalla y el herrero libera su aura intimidante, listo para la violencia. Pero Kaba no retrocede ni un centímetro. Nano dice, después de eso les daré tu cuerpo a los guardias y ese libro como prueba. ¿Qué te parece? Es entonces cuando el vendedor revela su verdadera jugada maestra, sonriendo con la seguridad de quien tiene el control total. Lamento informarte que lo que ves aquí solo es la mitad del manual. La otra mitad está bien escondida en un lugar que solo yo conozco. Kaba, desafiante y victorioso, dice, si me matas el conocimiento se pierde para siempre, y me encantaría ver cómo intentas torturarme para sacarme la ubicación en este dormitorio tan pequeño sin que mis gritos alerten a todo el edificio. Estás acorralado, Nano-sama. Nano chasqueó el lengua resignado, ya lo tenías todo calculado, por esto odio a los mercaderes. Kaba imperturbable simplemente le agradece el elogio. Nano se queda impresionado internamente. Que a un simple humano no temble ante mi intención asesina de nivel 300 significa que su determinación de caminar por este camino peligroso es real. Finalmente Nano cede. Pagaré, así que dame la otra mitad. Pero Kaba pone el freno. Hagamos un contrato primero. En cuanto reciba el dinero, te entregaré la parte que falta. Nano admite la derrota con un resoplido. Ustedes los mercaderes son terribles. Está bien, te avisaré cuando tenga el pago listo. Kaba celebra el éxito del trato agradeciéndole efusivamente. Pero el negocio no termina ahí. El joven aprovecha el momento para asegurar su futuro como proveedor. Ahora que cerramos lo del manual, si necesita cualquier material, no dude en pedírmelo. Lo conseguiré enseguida. El herrero se queja ante tal descaro. Siempre buscando más. Por eso es que los comerciantes... Kaba, con una reverencia teatral, responde encantado. Muchas gracias, ese es el mayor elogio para un comerciante. Kaba se despide cortésmente y desaparece en la noche. Bueno, entonces me retiro. Nano se queda solo en su taller estudiando el libro bajo la luz de una lámpara mientras los recuerdos amargos lo invaden. Piensa en cómo fue arrastrado por ese maldito mocoso Light. Al recordar que ya no puede unirse a la búsqueda del candidato a maestro, siente cómo la ira se revuelve violentamente en sus entrañas. Pero esa ira se disipa al mirar el libro. Una sonrisa feroz y llena de ambición se dibuja en su rostro. Pero ahora, parece que la suerte también está de mi lado. Ya solo en la noche, Kaba se dispone a comenzar su obra. Ahora bien, ya lejos del taller, la expresión del joven cambia a una de cálculo frío. Reflexiona para sí mismo. Veamos si la torre gigante interferirá con esto, o tal vez no. Mientras se aleja caminando bajo la luna, decide esperar. Por ahora, solo queda ver cómo termina todo esto. La escena cambia a una discusión estratégica. El joven plantea sus dudas sobre el siguiente movimiento. Sigo pensando que no es buena idea recurrir a la reina elfa para llegar a los altos mandos del reino enano, a diferencia de lo que hicimos con el reino humano. Su compañera coincide. Sí, es difícil crear un precedente aceptable esta vez. No podemos simplemente usar la excusa de que van a inspeccionar el trato a los humanos. Ambos concluyen que sería demasiado sospechoso y llamativo que la torre gigante intentara contactar públicamente con el reino enano de esa manera. Light repasa sus verdaderos objetivos: vengarse de los exmiembros de la reunión de las razas, entender que es un maestro y descubrir por qué intentaron matarlo. Sin embargo, decide actuar con cautela.
Al no saber qué tanto saben los enanos sobre el maestro, descarta usar la fuerza bruta por el momento. Su compañera confirma la estrategia, recordando un dato clave que obtuvieron de la princesa Lilith. Los enanos es una raza que se mueve exclusivamente por su propio interés personal. Light y su compañera profundizan en la política local. Existe un acuerdo secreto entre los 9 países que prohíbe investigar tecnologías de civilizaciones pasadas, una restricción que tiene muy insatisfechos a los enanos. Sin embargo, ven una oportunidad en la naturaleza de esta raza. Al perseguir solo su propio interés, es menos probable que discriminen a los artesanos humanos si hay beneficio de por medio. Recordando el dicho de que el rey enano te escuchará si tienes el cebo adecuado, Light decide explotar esa debilidad. El plan se pone en marcha. Por eso le pedí a Nemumu que se infiltrara en el reino enano. Ella contactará directamente al rey para solicitar que se una a nuestra reunión privada. Light traza la línea. Primero averiguarán cuánta información tienen los enanos y juzgarán sus acciones pasadas. Solo entonces decidirán si cooperan desde las sombras o no. Aunque prefiere la alianza, se muestra indiferente ante el conflicto. Me parece bien si se niegan a cooperar y se vuelven nuestros enemigos. Su compañera pregunta cuál será el proceder en ese caso. La expresión de Light se vuelve sombría mientras deja la frase en el aire con una clara amenaza. Sería una lástima. Light revela su verdadera naturaleza despiadada. Al igual que lo hizo con el reino de los elfos y la isla de los elfos oscuros, planea romper sus mentes y ponerles un collar. Su objetivo final es gobernar el reino desde las sombras. Con una frialdad absoluta, sentencia que cooperen o no, el destino será el mismo. De cualquier forma, no habrá ninguna diferencia. En esta parte comenzaré a resumir porque aunque no forma parte directa de la venganza contra Nano, es información necesaria para entender por completo lo que ocurrirá más adelante. Así que sin más que decir, empecemos. Nemumu se infiltra en el castillo y se dirige directamente hacia el rey. Ella le asegura que no le hará daño y que solo quiere hablar. El rey enano pregunta si fue enviada por los Dragonites, pero ella lo niega, aclarando que está ahí en nombre de su maestro, quien desea saber la verdad. Esto toma por sorpresa al rey. Vemos un flashback en la oficina de Light. Él ordena que si el rey se niega, no lo mate y regrese, ya que la bruja de la torre se encargará más tarde. También le indica que use el material de negociación sugerido por la princesa Lilith. Nemumu le muestra el objeto al rey y le dice que si se une a la reunión, le entregará este ítem de clase fantasma, un anillo de inmunidad al veneno. El rey enano entra en shock al ver que es un objeto mágico de clase fantasma, lo cual sorprende a Nemumu. Vemos los pensamientos de Nemumu. Duda de llevar al rey enano ante su maestro Light por su extraño comportamiento. Mientras el rey sigue actuando raro, Nemumu le dice que no se quede ahí parado. Nos trasladamos a la torre gigante para el encuentro. Vemos a Light con un traje que lo cubre todo, junto a Mei reuniéndose con el rey enano. Light agradece que haya asistido a pesar de que el método no fue el correcto. El rey enano, ignorando la cortesía, responde que como usaron un objeto de teletransportación desde su habitación, no sabe qué tan lejos está, así que le da igual. La reunión avanza según el plan de Light. El rey enano admite no tener mucha información sobre los maestros. Light responde que no importa y le pide que cuente lo que sabe. El rey acepta, y aunque al principio repite información conocida, de repente revela datos interesantes. El tema de la reunión cambia. El rey enano hace una propuesta. Nota que a Light le interesa la verdad, y como los enanos buscan la tecnología de la civilización pasada, sugiere cooperar para capturar una ruina antigua secreta que pertenece a dicha civilización. El rey enano revela que ha ocultado esta ruina por generaciones e intentado investigarla enviando aventureros, pero ninguno ha regresado. Además, los aventureros de esa época llevaban el equipo enano más avanzado, por lo que ya no pueden imaginar el nivel de peligro de la ruina. Sin embargo, al ver que Light tiene subordinados capaces de infiltrarse en su habitación, cree que él tendrá gente aún más capaz. El rey propone preparar todo lo necesario, y le pregunta si acepta cooperar. Light acepta el trato. Al escuchar la respuesta, el rey enano se alegra. Light está sorprendido de que todo haya salido tan bien. El rey enano le dice que si necesita algo, se lo avise más tarde. Mientras tanto, Light piensa que esa ruina podría tener la respuesta a por qué se extinguió la civilización antigua. Vemos el equipo que Light reunió para explorar la ruina. Nota, como esta aventura es muy larga y este video se centra en la venganza contra Nano, la dejaremos para otro video aparte si es posible. Saltemos al desenlace de esta gran aventura. El rey enano le obsequia a Light un martillo lujoso. Este martillo es el sello nacional. Es su recompensa por ayudar a los enanos con la exploración de la ruina. Mientras tenga este sello y la aprobación del rey, puede hacer cualquier cosa en territorio enano. Vemos a Light rejubilándose con este premio. Gracias a este, podrá investigar todos los crímenes de Nano y hacerle pagar. Después de esa gran aventura, todos se separan. Vemos que Light regresa a lo más profundo del abismo y reflexiona en su cama, pensando que a pesar de todo, no son malas personas. Piensa que gracias a esto, ahora tiene bajo sus manos a 3 reinos. De repente su mente vuelve a la venganza contra Nano. Se pregunta qué clase de venganza debería tomar, esperando lograr una tan satisfactoria como la que ejecutó contra Sasha. Con esta parte del resumen concluida, regresamos ahora a la narración principal. Así que sin más demoras, continuemos. La escena nos traslada a las afueras del reino enano, directamente a la residencia de Naanu. El silencio del lugar se rompe con el sonido del trabajo pesado. Vemos el interior del taller, el agua de enfriamiento está lista y el fuego de la fragua arde con intensidad. Naanu no ha perdido el tiempo y ya ha comenzado su labor. Se nos muestra a varias víctimas en unos recipientes producto de la fabricación de su arma.
El sonido del metal chocando resuena violentamente en el taller. Naano golpea el yunque con una fuerza incansable, ignorando todo lo que le rodea. Su expresión lo dice todo, sudando a mares, con los dientes apretados y una mirada de pura obsesión. Está completamente poseído por el trabajo, volcando toda su locura y habilidad en la creación de esa arma prohibida. El vapor estalla violentamente cuando el metal al rojo vivo toca el agua de enfriamiento. Naano sostiene la hoja con las tenazas, observando el acero humeante con una intensidad maníaca. Un gruñido profundo de satisfacción escapa de su garganta. Pero entonces la escena revela el verdadero horror del taller. En un rincón hay una persona atada y amordazada sobre una mesa, retorciéndose de terror. El herrero no solo ha preparado el metal, también tiene listo al sacrificio para probar su creación maldita. El grito del prisionero se ahoga en sangre cuando Naano hunde sin piedad la hoja recién forjada en su pecho. La escena es atroz, la sangre salpica violentamente mientras el herrero, con una mirada enloquecida bajo las sombras, observa cómo la espada prohibida reclama otra víctima, confirmando el éxito de su experimento maldito. Han pasado varias horas desde que comenzó el ritual sangriento. El taller yace ahora en silencio sepulcral, testigo de la atrocidad cometida. Rodeado por la oscuridad y los restos de su locura, Naano finalmente se detiene. Contemplando el resultado de su obsesión, susurra con una satisfacción macabra: «Está hecho». Y aquí está el resultado de su locura. La espada prohibida finalmente se revela en todo su esplendor grotesco. No tiene el brillo noble del acero, su hoja es oscura, irregular y parece hecha de pura malicia. Naano suelta una risa distorsionada. Incluso sin usar evaluación puedo sentirlo. Su experiencia manipulando miles de equipos no le miente. Esta es un arma mágica de clase artefacto. Naano alza la espada ensangrentada, gritando en éxtasis: «Para alguien que ni siquiera es un mago, he logrado crear un artefacto mágico con mis propias manos». Naano evalúa la magnitud de su obra. Es un ítem que solo los aventureros de rango A y S pueden manejar. Clase artefacto. Y el asombro lo invade al darse cuenta de lo que ha logrado y pensar que es una clase artefacto creada sin la ayuda de magos, solo con mis propias manos. Reflexiona con una mezcla de triunfo y amargura. Incluso después de años de esfuerzo honesto, ni siquiera sabía si podría producir una clase reliquia, pero aquí está. Naano estalla en carcajadas en medio de la destrucción. ¡Increíble! ¡Qué filo tan asombroso! Ha arrasado con todo a su alrededor, probando el arma contra los materiales más duros. Al examinar la hoja, queda atónito ante su resistencia. A pesar de haber cortado acero y roca con ella, no tiene ni un solo rasguño. El ego de Naano estalla en un grito de triunfo absoluto. «Soy un genio, el herrero elegido por la diosa para crear las armas legendarias». Pero la euforia se corta de golpe. Su mirada se oscurece con una insatisfacción voraz. Sin embargo, no es suficiente. Naano observa los restos destrozados con desdén. Cortar cadáveres y objetos no tiene sentido. Aún no es suficiente. La locura se apodera de él mientras llega a una conclusión terrible. Tal como pensaba, si no la uso para cortar a un ser vivo, jamás conoceré su verdadero valor. Oculto bajo una capa, Naano sale de su propiedad, dejando a sus espaldas la imponente casona de piedra donde tiene su taller. Mientras la gran residencia queda en silencio bajo la noche, él se interna en el bosque. Su mirada bajo la capucha es élida y decidida. Ha salido de cacería para encontrar una presa digna de su nueva creación. Desde la espesura del bosque, Kaba observa cómo el herrero se aleja. Parece que no pudo contenerse y tuvo que salir. Murmura viendo cómo su plan se desarrolla tal como lo esperaba. Una sonrisa de satisfacción y malicia se dibuja en su rostro al confirmar el estado de Naano. Ha sido completamente atrapado por la maldición de la espada prohibida, y lo mejor de todo es que ya está en su última etapa. Kaba se interna en el bosque cargando un saco, esperando que su inversión en la locura de Naano valga la pena. Espero que esto me traiga beneficios antes de que todo mi esfuerzo sea un desperdicio. Veamos cómo termina. Mientras camina, se lamenta de la falta de subordinados para ejecutar sus planes. Cielos, es difícil cuando no tiene suficientes manos para mover. Me alegraría encontrar a más gente para mover, pero supongo que estoy pidiendo un imposible. Naano camina por los callejones oscuros de la ciudad y se topa con un hombre bestia. El instinto del matón reacciona al instante. Su cuerpo comienza a temblar incontrolablemente ante la presencia del herrero. Confundido y aterrorizado, intenta racionalizar su miedo mientras observa a la figura encapuchada. ¿Qué por demonios estoy temblando? No hay forma de que tenga miedo de este estúpido enano. Naano desembunda su obra maestra y el efecto es inmediato. El hombre bestia retrocede paralizado por un terror sobrenatural que le hiela la sangre. El herrero analiza la reacción con frialdad científica, fascinado por su propia creación. «Oh, así es la habilidad de mi espada.
Infunde miedo puro en las personas. Con una arrogancia absoluta se dirige a su víctima temblorosa. Deberías estar más feliz, deberías sentirte honrado, aunque supongo que es inevitable que tiembles ante esta espada. El hombre bestia, acorralado y en pánico, solo acierta a gritar: ¿qué demonios es eso? ¿Quién demonios eres? Naano, completamente quiciado, le grita a su víctima justificando su muerte, porque estás convirtiéndote en el valioso cimiento de esta arma legendaria, que yo, el herrero genio, he creado. Y con esa sentencia, el filo desciende, arrancando un grito de agonía pura al hombre bestia. Naano observa su propia creación con una demencia inquietante, tratándola como si fuera un ser vivo que pudiera entenderlo. Se inclina hacia ella con curiosidad casi paternal, evaluando cómo devora la vida de su víctima. Cuando nota que la hoja absorbe la sangre con eficacia, asiente satisfecho, orgulloso de su obra. En su mente aquello es una prueba de que su arma está funcionando bien y, con una calma perturbadora, decide que la alimentará aún más, permitiéndole consumir más sangre fresca para seguir fortaleciéndose. Naano continúa su diálogo retorcido con el arma, con la voz temblando por una mezcla de éxtasis y promesa. Le asegura la abominación que este sacrificio es solo el combustible para su ascensión, y entonces te convertirás en una verdadera arma legendaria. Contempla la hoja empapada en sangre con adoración fanática, bautizándola finalmente con el nombre que sellará su destino oscuro. ¡Oh, mi arma del terror! Lejos de la sangrienta escena, en la seguridad de su oficina, Light recibe las noticias con una mezcla de incredulidad y cálculo. Él lee el informe con un suspiro de exasperación ante el caos desatado. ¡Santo cielo! ¿Qué está pasando aquí? Light, procesando la información desde su escritorio, se muestra perplejo ante la audacia del crimen. Sabía que el herrero era inestable, pero esto roza lo suicida. Para que Naano cometa un apuñalamiento público en plena capital del reino enano, ¿cómo pudo ocurrir algo de tal magnitud? Ice Heat aclara que esto no es un incidente aislado, sino el comienzo de una ola de terror. Explica la macabra motivación del herrero con frialdad profesional. Ha comenzado a suceder recientemente. Parece que desea probar la habilidad de la espada que consiguió hace poco. Por eso atacó a un aventurero solitario en la oscuridad de la noche. Al escuchar esto, la atención de Light se centra de inmediato en el objeto maldito, preguntando con agudeza: ¿qué tiene de especial esa espada? Ice Heat revela la oscura naturaleza del arma con una precisión quirúrgica. Basándose en la información obtenida por el familiar de Oyuki, sentencia con gravedad: existe una alta probabilidad de que sea una espada prohibida. La mención del término golpea a Light, quien repite las palabras con incredulidad y los ojos muy abiertos. ¿Cómo? ¿Espada prohibida? La sirvienta no deja lugar a dudas. Le explique que, en términos simples, se trata de un equipo maldito auténtico. Mientras la tensión crece en la habitación, Light pregunta: entonces, es un arma maldita real, ¿verdad? ¿De dónde sacó Naano algo como eso? La atmósfera en la oficina se vuelve aún más pesada cuando Ice Heat detalla las consecuencias catastróficas del objeto. No se trata solo de leyes humanas, es una condena absoluta. El simple hecho de poseerla viola el Tratado de los 9 Reinos y conlleva la pena de muerte, explique con gravedad. Pero la maldición real es mucho peor. Cuanto más tiempo se la toca, más erosiona la mente y devora la vida del usuario, forzándolo a atacar a aliados y enemigos por igual. Light escucha con el ceño fruncido, analizando la situación con lógica fría. Para él, es incomprensible. Es una desventaja masiva desde la perspectiva de un aventurero, murmura pensativo, llevándose la mano a la barbilla. ¿Por qué Naano querría tener algo semejante? Sin dejar que la duda se asiente, Ice Heat procede al siguiente punto crítico: el origen. Con respecto a la fuente de la espada, advierte que debido a que la investigación comenzó poco después del apuñalamiento, la precisión podría ser baja, pero los detalles están listos para ser revelados en el siguiente documento. Light se sorprende mientras analiza los documentos y dice con horror: ¿Naano? ¿Naano hizo la espada prohibida? Ice Heat lo confirma, pero aclara que sigue siendo especulación. Light se recrimina a sí mismo mientras revisa los papeles, dándose cuenta de su descuido estratégico. Como he estado concentrando mi atención en las ruinas de la civilización antigua recientemente, no había mirado la información concerniente a Naano, excepto que estaba tratando de escapar del reino enano. El informe pinta un cuadro claro del descenso de Naano. Pasó de ser un herrero respetado en una forja famosa a renunciar repentinamente, mudarse a las afueras y aislarse completamente del mundo, encerrándose en su mansión. Finalmente, el reporte señala un detalle clave: el único que visita su mansión es un comerciante humano. El informe enumera los suministros que el mercader entregó: comida, necesidades diarias, ladrillos de acero e ingredientes de alquimia. Pero el último elemento de la lista revela la verdadera oscuridad. Y, finalmente, esclavos humanos. Ice Heat explica cómo lograron introducirlos sin ser detectados. Los esclavos humanos fueron traídos escondidos usando enormes barriles de madera. Ella admite que la situación era desconcertante al principio. Sin embargo, la terrible conclusión cae finalmente en la habitación. Ice Heat confirma la atrocidad. Creemos que ya se han convertido en el material para la espada prohibida. Mientras Light guarda un silencio tenso y sombrío. La atrocidad del método resuena en la mente de ambos. Light se pregunta, inquieto por las implicaciones: ¿usar humanos como material? ¿Cómo podría Naano conocer el método para crear una espada prohibida?
Ice Hit cambia el foco hacia el misterioso proveedor. Además, con respecto al comerciante humano que contactó con Naano, Aoyuki dijo que algo era extraño e intentó investigarlo. Light pregunta, ¿encontró algo sospechoso? Pero la respuesta de Ice Hit deja un aire de incertidumbre. No, es solo un comerciante ordinario. Sin embargo, Light entrecierra los ojos perturbado por la falta de pistas evidentes y murmura con sospecha. Es muy normal. Ice Hit coincide, señalando la inquietante paradoja de esa perfección. Sí, es como si estuviera cauteloso de ser investigado desde el principio e intentara mantenerse limpio, lo cual, en contraste, lo hace aún más sospechoso. La desconfianza de Light se solidifica al analizar la reacción de sus propios espías. Con una expresión grave concluye, es tan sospechoso que incluso Ice Hit retiró a su familiar que lo vigilaba para mantener la distancia. Creo que deberíamos ser muy cautelosos con este comerciante. Light toma la iniciativa y le da una orden directa a su sirvienta. Ice Hit, por favor haz un schedule con Aoyuki. Quiero hablar con ella sobre Naano y el comerciante. Su mirada se afila con determinación mientras revela el doble propósito de su plan. No solo busca frenar el caos, sino aprovecharlo. Necesitamos detener la locura de Naano también, y añade con frialdad calculadora. Y dependiendo de la situación, podríamos contar con ese comerciante también, y usarlo en mi venganza contra Naano. Ice Hit acepta el mandato con una reverencia perfecta y obediente. Entendido. Ice Hit se retira de la oficina de Light. Light deja escapar un suspiro en su oficina, reflexionando sobre la ironía del destino. Phew, pensar que Naano sería capaz de producir una espada prohibida. Los recuerdos lo asaltan, transportándolo a los tiempos de la reunión de las razas. Visualiza el momento en que Naano, entre copas, le confesó apasionadamente su mayor anhelo. Mi sueño es producir una arma legendaria, como las que aparecen en las leyendas. De vuelta al presente, Light comprende la oscura transacción que ocurrió. Parece que para cumplir su sueño, cayó y tocó lo prohibido. Sin embargo, una sonrisa sutil se forma en sus labios al ver la oportunidad oculta. Sin embargo, gracias a eso, finalmente lo encontré. Una sonrisa aterradora se dibuja en el rostro de Light, con sus ojos brillando intensamente con una luz siniestra al darse cuenta que tiene la victoria en sus manos. Con satisfacción cruel, revela su resolución final, el método para detener la locura de Naano y hacerle probar la desesperación. El capítulo concluye con su sentencia implacable, prometiendo un castigo a la medida del crimen, el método de venganza perfecto para él. La historia nos lleva de regreso a la capital del reino enano, donde el silencio de medianoche cubre las calles de la ciudad castillo. Entre las sombras, vemos a Naano encapuchado, caminando con una mirada sombría y decidida. El herrero deambula en la oscuridad. Naano, consumido por su obsesión, le susurra su arma con una devoción enfermiza, prometiéndole un festín inminente. Solo espera, oh mi espada de terror, te alimentaré con sangre fresca esta noche. La escena cambia a la calle, donde la próxima víctima camina tambaleante, con los sentidos botados por el alcohol. ¡Fiu! ¡Qué buen trago! A lo lejos, sus amigos le lanzan una advertencia profética. «Oye, no te vayas a casa solo». Pero el hombre desestima el consejo con fastidio. «Ya lo sé, cielos». Ignora por completo que, oculto en las sombras del callejón, lo observa Naano. La cacería se ve interrumpida de golpe. Un grupo de enanos aparece en la calle, y la voz de la prudencia rompe el silencio nocturno. «¡Hey, ustedes! Váyanse a casa de inmediato. Nada de beber y deambular hasta estas horas». El miedo yace infiltrado en la ciudad. El líder del grupo lanza una advertencia clara y profética sin saber que el monstruo los escucha. Traten de no caminar solos. Hay muchos incidentes de un asesino que ataca a personas que caminan solas. Mientras el grupo asiente con resignación y murmura un «vale», manteniéndose juntos por seguridad, Naano observa desde la oscuridad del callejón. Al ver que su oportunidad se desvanece ante la precaución de sus presas, chasquea la lengua con profunda frustración. Su propia infamia le ha costado el banquete de esta noche. Naano se retira maldiciendo su propia torpeza, consciente de que su oportunidad se ha esfumado. «¡Maldición! Me excedí y terminé espantando a mi presa». Gruñe, observando con amargura que ahora las calles solo están patrulladas por guardias o grupos imposibles de atacar sin ser descubierto. La ansiedad comienza a carcomerlo. No es solo hambre de violencia, es una necesidad casi fisiológica impuesta por su obsesión. «Quiero alimentar a mi espada del terror con sangre fresca pronto», se dice a sí mismo, convencido de que cada sacrificio es un peldaño más hacia la divinidad de su obra. «Necesito hacerlo para que se acerque más al arma de las leyendas». Finalmente, resignado ante la falta de presas de calidad y suspirando ante una noche que considera un fracaso, su mente busca desesperadamente una alternativa, por más baja que sea. Esta noche es la peor. ¿Debería ir a cazar algunos vagabundos a los barrios bajos? Naano fija su vista en una figura solitaria que camina por la calle. Al principio, la silueta pequeña lo confunde, haciéndole dudar. ¿Un niño humano de 12 o 13 años? Pero rápidamente se corrige a sí mismo ante lo absurdo de la idea. No, ¿es un enano? Sus ojos de veterano diseccionan cada paso del desconocido con precisión clínica. Nota que no camina con miedo, sino con la seguridad letal de un guerrero. Parece entrenado en artes marciales por sus movimientos. Parece confiado incluso si fuera emboscado. La lógica de Naano trabaja rápido para clasificar a su potencial presa. Es extraño que un niño humano camine solo a medianoche. De ninguna manera es un humano, concluye con frialdad.
Por su altura y características, debe ser un aventurero enano. Una mueca depredadora se dibuja en el rostro de Naano mientras se lame con anticipación enfermiza. Sus ojos brillan al confirmar que la espera ha terminado. Parece que finalmente encontré el sacrificio de esta noche. El herrero observa la ruta de su presa con curiosidad maliciosa, analizando cada paso hacia la oscuridad. Ese es el camino a los barrios bajos, piensa mientras acecha desde las sombras. La imprudencia del desconocido lo desconcierta, pero facilita su trabajo, porque iría allí en plena medianoche. Naano analiza el mapa mental de la ciudad y descarta sus dudas iniciales. No, esta ruta conduce a la zona residencial. Al observar la trayectoria de su presa, comprende su intención. Así que intenta llegar a la zona residencial, cruzando a través del límite de los barrios bajos. La sonrisa del herrero se ensancha al reconocer el lugar, el límite de los barrios bajos. Sabe perfectamente que es una zona muerta. Ni los civiles ni los habitantes de los barrios bajos se acercan a ese lugar, porque todos intentan mantenerse alejados de los problemas. La oscuridad de su alma celebra el hallazgo, un lugar sin testigos ni guardias, tierra de nadie. Su emoción estalla en un pensamiento final y definitivo. Es la ubicación perfecta. Naano interpreta este golpe de suerte como una validación cósmica de su locura. Con una arrogancia delirante, se convence a sí mismo de que no es casualidad, sino destino. ¡Qué coincidencia! Esta es una señal de la diosa, dándole un empujón a este herrero genio. Sin perder un segundo, se adelanta para preparar la emboscada mortal. Se desliza hacia las sombras de la calle desierta, eligiendo el punto estratégico donde la oscuridad es más densa. Vayamos adelante y esperemos. Este lugar es suficientemente bueno. Naano sostiene su creación frente a su rostro, sus ojos inyectados en locura reflejándose en la hoja que parece hecha de carne viva y sangre pulsante. Una risa baja y siniestra escapa de su garganta. Con una devoción enfermiza, le susurra a la espada como si fuera un amante sedienta, prometiéndole el festín que está a punto de ocurrir. Te dejaré chuparlo hasta dejarlo seco. El herrero reafirma el nombre de su monstruosidad, listo para desatar el infierno. Mi espada del terror. Naano se detiene en seco al toparse con la figura encapuchada en medio de la calle desierta. Al principio, da por hecho que es su presa ideal, pero algo en la silueta lo hace dudar instante. Mientras lo observa detenidamente, la confusión reemplaza su sed de sangre. Pensé que eras un enano, pero... tú eres... murmura, dándose cuenta de que su evaluación inicial estaba completamente equivocada. Bajo la tenue luz, la identidad de la figura se aclara, dejando al herrero totalmente desconcertado ante lo que tiene enfrente. ¿Un niño humano? Naano observa con desdén a la pequeña figura, burlándose de lo que percibe como la debilidad humana. Con voz rasposa cuestiona la presencia del chico. ¿Que un niño humano ande vagando a medianoche? ¿Acaso tu superior te ordenó comprar algo? Escupe las palabras con asco, sentenciando la moralidad de su especie. Si es así, ustedes los humanos realmente están retorcidos. Mientras su mano se cierra con fuerza en la empuñadura, su mente analiza la situación con superioridad letal. Le reprende mentalmente por su imprudencia. Nunca sabes qué peligro podría aparecer si vagas solo a medianoche. Para el herrero, esa falta de alerta es imperdonable. Etiqueta a su víctima como incompetente. Incluso dentro de la ciudad, bajar la guardia así significa ser un aventurero de segunda, no, de tercera categoría. Y entonces la lección se convierte en acción. Naano se prepara para atacar, usando su propia malicia como ejemplo final. Por ejemplo, incluso dentro de la ciudad, siempre habrá alguien que intente atacarte así. Naano se lanza al ataque con un rugido salvaje, reclamando la vida de su presa para sí mismo. ¡Joe! Sin embargo, algo lo desconcierta en el último segundo. El supuesto niño no se encoge de miedo ni intenta huir, sino que se planta firme para recibir el golpe. Naano se burla internamente de tal resistencia fútil. Posición de bloqueo. Es inútil. La confianza del herrero es absoluta, pues conoce el verdadero y oscuro poder de su obra maestra. Mientras la hoja desciende, revela la maldición que porta. La habilidad de la espada del terror es infligir miedo y terror al objetivo. Naano sabe que el acero no necesita tocar la carne para destruir. Su mera presencia es letal para la mente. Con solo acercarse a la espada del terror, se ahogarán en miedo por esta habilidad. Naano ruge con una confianza absoluta, seguro de que la batalla ya ha terminado antes de que la hoja toque la piel. En su mente febril, la secuencia es perfecta e inevitable. Una vez que se congelen de miedo, solo necesito cortarlos para acabar con todo. Su arrogancia como artesano estalla mientras la hoja desciende, despreciando cualquier defensa que el chico pueda ofrecer. No tiene duda sobre la superioridad de su obra maestra. Además, esta espada de clase artefacto, que yo forjé, no puede ser bloqueada por un equipo mediocre. La locura termina de consumirlo en el último instante. Ya no ve a un oponente, sino simple sustento para su creación. Con una mirada desquiciada y hambrienta, sentencia el destino de su víctima. Te convertiré en la comida de esta noche. El golpe desciende con fuerza letal, pero el resultado destroza las expectativas del herrero. Un sonido seco resuena cuando el niño detiene el ataque sin esfuerzo usando un simple bastón, bloqueando la espada del terror como si fuera un juguete.
El herrero se queda paralizado, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Bajo la capucha, el ojo de su oponente brilla con una calma gélida, devolviéndole la mirada sin un rastro de terror, rompiendo por completo la ilusión de invencibilidad del herrero. El niño pasa a la ofensiva con una velocidad aterradora, conectando una patada brutal directo en el pecho del herrero. El impacto le arranca el aire de los pulmones en un grito de dolor y pura incredulidad. En una fracción de segundo, la realidad se impone sobre su delirio. Naano sale despedido hacia atrás por la fuerza del impacto, derrapando por el suelo mientras tose violentamente. ¡Gu-cof! La frustración estalla en un grito al ver que su ataque falló. ¡Maldición! No pude cortarlo. Su mente de artesano busca una explicación lógica de inmediato. Parece que su bastón es de una clase mucho mayor de lo que esperaba. Sin embargo, mientras el polvo se asienta, una duda mucho más inquietante lo asalta. Al ver a su oponente de pie e imperturbable, Naano piensa con incredulidad. Además, por no mostrar ni un solo escalofrío al enfrentar la habilidad de la espada del terror, evalúa a la pequeña figura con una mezcla de miedo y desconcierto. Para ser un humano, ¿es realmente tan fuerte? El niño, lejos de estar intimidado, sonríe con una superioridad aplastante bajo su capucha. Con una calma que hiere el orgullo del enano más que cualquier golpe, comienza a desmantelar su ego. No solo tu habilidad de herrería, el caprichoso duende comienza a desengañar a su contrincante. Light le dice a Naano con una calma helada, parece que tu habilidad de combate no ha cambiado en absoluto. Inmediatamente Light comienza a quitarse la máscara, lo que sorprende a Naano, quien exclama al reconocer el tono, ¡esa voz! Light termina de descubrir su rostro y el terror absoluto inunda al herrero mientras la verdad se abre paso en su mente, destrozando su realidad. ¡No! ¡Imposible! ¡Sigues vivo! Light finalmente se revela por completo, con una sonrisa que no transmite alegría, sino una promesa oscura. Lo saluda con una frialdad que corta el aire. ¿Cuánto tiempo sin verte, Naano? Mientras sostiene la máscara que ocultaba su identidad, sus ojos brillan con la intensidad de todo lo que ha sufrido. Sentencia su propósito final, dejando claro por qué ha regresado de la muerte. He vuelto desde el abismo para cobrar mi venganza. Naano, incapaz de procesar lo que ve en sus ojos, pregunta con voz temblorosa al fantasma de su pasado. ¿Eres realmente Light? La lógica le grita que es imposible. El tiempo ha pasado implacablemente para todos, menos para la figura frente a él. Aún así, han pasado 3 años desde eso. Light responde con una naturalidad que hace la situación aún más inquietante. Por supuesto, no soy una falsificación ni tu alucinación, y no tengo hermanos gemelos. Mientras Naano murmura un imposible, ahogado, su mente de artesano observa la anomalía evidente. Deberías haberte visto mayor incluso si fueras su hermano gemelo, pero no has cambiado en absoluto. Es entonces cuando Light revela la oscura naturaleza de su existencia actual con una frialdad absoluta. Es por eso que he detenido mi crecimiento. Light revela la oscura razón detrás de su apariencia inmutable, con una mirada que arde en rencor puro. Para no olvidar nunca la traición que todos ustedes cometieron contra mí. Recuerda con amargura el momento exacto de su abandono, escupiendo las palabras con dolor, arrojándome como basura y dejándome afuera para morir. Ante esta confirmación, el shock de Naano se transforma en una aceptación sombría. Murmura, finalmente asimilando la identidad de su verdugo. Así que realmente eres Light, ¿eh? Y con una mezcla de incredulidad y temor. Reconoce lo imposible, ya veo. Así que sobreviviste, ¿eh? Naano rompe el silencio con una confesión inesperada, revelando que la culpa lo ha perseguido todo este tiempo. Durante 3 años, he seguido viendo en mis sueños la escena en la que todos te traicionaron y me mataron. La voz del herrero se quiebra por el remordimiento, aprieta el puño con impotencia torturándose con su propia cobardía del pasado. ¿Por qué simplemente me quedé parado en ese momento? ¿Por qué no traté de detenerlos a todos? Mientras Naano se hunde en su culpa murmurando un ¿por qué yo? Light lo observa al silencio, con una expresión ilegible. Naano rompe con una furia desesperada, revelando que su arrepentimiento no es por piedad, sino por sadismo. Le grita a Light con odio puro, no detuve a todos para darte una muerte más cruel con mis propias manos. He estado arrepentido de eso hasta ahora. El herrero cae de rodillas, golpeado por la realidad de su fracaso, y culpa a su víctima de su propia desgracia. Por tu culpa ya no puedo participar en la búsqueda del candidato a maestro. La desesperación la consume al ver su mayor ambición destruida para siempre. Mi sueño de crear un arma de leyenda fue cruzado. Naano desata toda su furia acumulada, revelando que su deseo no era una muerte rápida para Light, sino una agonía eterna. Le grita con el rostro desfigurado por el odio, esperaba que no murieras comido por esos perros monstruosos. Quiero que mueras con el sufrimiento más doloroso imaginable y hacerte arrepentir de haber nacido. Luego su narcisismo herido toma el control, culpa a Light de sus propios fracasos, gritándole que su talento de genio herrero casi queda enterrado por culpa de este humano inútil, al que califica de basura. Finalmente estalla en un alarido de rencor puro, cuestionando la existencia misma del chico. ¿Por qué naciste? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué no moriste antes de meterme en todos estos problemas? Naano cambia súbitamente su tono de odio a una euforia delirante, convencido de que el destino mismo lo protege. Alzando su grotesca creación con orgullo, le grita a Light que su ambición es imparable, sin importar los medios. Afortunadamente, gracias al manual de fabricación de equipo prohibido que conseguí, mi sueño de crear un arma legendaria puede cumplirse. Totalmente embriagado por su propio ego, se proclama la cima de la creación ante la noche. Realmente soy un genio, el genio elegido por este mundo. Nano,
Cegado por su fanatismo, alza la ira corrupta ante Light y le exige que sea testigo de su grandeza. Mira bien, la espada que yo creé. Con adoración enfermiza describe esa abominación pulsante como si fuera un objeto sagrado. Mira cuán divina es la espada. Se convertirá en el arma legendaria, la espada del terror. Finalmente le ofrece a Light una absolución retorcida, una última burla antes del golpe final. Light, te perdonaré todos los problemas que causaste, pero su perdón conlleva una condena atroz. Cuando te conviertas en el alimento para esta arma legendaria, la espada del terror, Light, lejos de amedrentarse, se burla de la amenaza con una calma exasperante. ¿Quieres matarme con esa espada? Con una lógica aplastante, le recuerda quién controla realmente la situación. ¿Olvidaste que fui yo quien te atrajo a este lugar? Naano responde: por eso eres un tonto. No hay ninguna otra presencia más que tú aquí. Él continúa: si estás tratando de farolear, interpreta la soledad de Light como debilidad. El herrero se lanza al ataque con un rugido furioso. Deberías haber preparado algunos peces pequeños para frenarme. Naano, negándose a aceptar la realidad, busca desesperadamente una excusa para justificar por qué su maldición falló. Mientras chocan armas nuevamente, le grita con arrogancia: no puedes engañar a mis ojos, lo sabes. El herrero intenta racionalizar la situación, convencido de que Light está usando trucos baratos. Finalmente lanza su acusación creyendo haber descubierto el secreto. Estoy seguro de que llevas puestos otros objetos mágicos, ¿verdad? Como ese brazalete en tu brazo derecho, por ejemplo. Naano, buscando desesperadamente una explicación que proteja su ego, atribuye la supervivencia de Light a la pura suerte. Mientras ataca con furia, le grita: ¿así que cuando fuiste teletransportado al abismo tuviste suerte y conseguiste ese bastón y esa máscara? Es por eso que pudiste escapar, ¿eh? El herrero se burla de la determinación de su oponente, creyendo que su propia fuerza bruta es superior a cualquier plan. Has estado esperando tu venganza durante 3 años, pero eres un ingenuo. Naano ruge con una arrogancia desbordante, incapaz de aceptar que un humano lo desafíe. ¿Crees que un simple basura humana como tú podría ganarme a mí? Soy un herrero genio, un enano de nivel superior a 300. Blandiendo su arma maldita, se burla de la insensatez de Light. Y con esta espada legendaria, la espada del miedo, ¡qué tonto eres! Finalmente, su compostura se rompe por completo y estalla en una serie de maldiciones frenéticas, escupiendo todo su odio. ¡Tú! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Humano de mierda! Naano es tomado por sorpresa ante el contraataque de Light. Sin darle oportunidad, el chico lo golpea con fuerza en el abdomen usando su bastón. El impacto es brutal. Naano es impulsado hacia arriba por la fuerza del golpe, mientras un sonido estrangulado escapa de sus labios, incapaz de comprender cómo ha sido superado. Naano está tirado en el suelo y con su orgullo hecho pedazos. Light murmura: nivel 300, espada del miedo, y él lo mira desde arriba con una calma gélida y responde: solo sé. Con una lógica aplastante que desmantela el ego del herrero, le explica su derrota. Obviamente preparé contramedidas para eso. Por eso creé esta trampa específicamente para ti, ¿sabes? Naano, lejos de rendirse, estalla en una furia ciega. Con el rostro descajado por la ira, le grita a Light: no te pongas engreído, maldito mocoso. Su paciencia se quiebra por completo. Ya no razona, solo exige sangre para salvar su ego. Blandiendo su arma, ruge con locura: maldito gusano humano, cállate y déjame cortarte de una vez. Finalmente reduce a su oponente a un simple recurso, ordenándole con arrogancia absoluta: solo sé obediente y conviértete en material para este genio herrero Naano. Naano lanza atajos desesperados, incapaz de procesar que una simple herramienta se rebele contra él. Mientras sus golpes son bloqueados uno tras otro, grita con una frustración infantil: ¿pero por qué estás peleando conmigo? ¿Por qué te defiendes? Su complejo de superioridad estalla una vez más. Con el rostro descajado y las venas marcadas, le exige sumisión total a su oponente. ¡Conoce tu lugar, humano! Pero Light, deteniendo el ataque con una firmeza aterradora, le devuelve la sentencia con una mirada oscura y gélida bajo su máscara. Naano, el que necesita saber su lugar eres tú. Light lanza un ataque preciso, golpeando con su bastón directamente en la mano con la que Naano empuña su arma, obligándolo a soltarla por el impacto. Naano, desesperado, intenta recuperar su preciada espada del suelo, pero es sorprendido nuevamente por Light, quien desata una lluvia de golpes repetidos con el bastón que le impiden reaccionar. Finalmente, Light remata el feroz contraataque con una poderosa patada que manda a Naano a volar por los aires, alejándolo de su arma. Naano se retuerce de dolor sosteniendo su brazo tras el impacto brutal. Light, observando la escena con una indiferencia absoluta, se burla de la fragilidad de su oponente y de su arma. Solo tiré tu mano ligeramente y se cayó. Mira con desdén los restos en el suelo. Así que esta es la espada del miedo de la que estás tan orgulloso. Pero la locura de Naano es más fuerte que su dolor. Al ver a Light cerca de los fragmentos, el pánico lo consume. No teme por su vida, sino por su creación rota. Se arrastra hacia ella gritando paranoico: ¡aléjate! ¿Así que quieres robar mi espada legendaria? Light le responde a Naano con desprecio absoluto: ¿quién necesita una espada tan asquerosa? Y acto seguido, coloca su bastón encima de la hoja con el firme propósito de romperla. Naano, viendo la intención de su enemigo, grita desesperado desde el suelo intentando detenerlo: ¡oye, espera!
¿Qué estás haciendo? Nano, presa de pánico al ver su obra maestra a punto de ser destruida, tartamudea el nombre de su verdugo. Light, ¿tú entiendes lo que estás haciendo? Intenta detenerlo apelando a la supuesta grandeza del arma, gritando desesperado. Su gloriosa historia será contada en el futuro. ¿Te das cuenta de que vas a destruir una espada legendaria? Light repite las palabras con un tono vacío y escéptico. Una espada legendaria, con una mirada de lástima fría, le responde: Nano, parece que el que no entiende eres tú. El herrero, confundido y al borde del colapso, pregunta: ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Light dicta entonces su sentencia final sobre el objeto. Nano, esta cosa que creaste no es una espada legendaria. Light dictamina la naturaleza real del objeto con una frialdad que corta más que cualquier filo. Mirando los restos de la abominación, sentencia su origen impuro. Es una cosa creada a partir de dispersar vidas humanas en vano. No hay gloria, ni leyenda en esa espada. Solo hay una palabra para definirla. Light aplasta la realidad de Nano con una verdad absoluta. Basura. Eso es lo que es. Nano, con el rostro desgajado por el terror y la incredulidad, apenas logra balbucear ante tal insulto a su obra maestra. ¿Qué dijiste? Light intenta nuevamente destruir la espada mientras Nano observa sin poder hacer nada. Light sentencia el destino del arma con una frialdad absoluta. Nadie contará la historia de esta espada maldita. Con una mirada llena de desprecio, decreta que su existencia es una abominación que debe ser borrada. Esta cosa no puede permitirse existir ni un segundo más. Es solo basura. Nano, viendo el final inminente de su creación, grita desesperado: ¡Detente! ¡Detente! Finalmente Light levanta su bastón para dar el golpe de gracia, decidido a erradicarla por completo. Es obvio que necesita ser destruida. Light, sin dudar un segundo, reafirma su decisión final. Por eso, Nano, aterrorizado al ver lo que se avecina, grita suplicando piedad con desesperación: ¡No! ¡No lo hagas! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Por favor, detente! Pero es inútil. El pie de Light desciende con una fuerza brutal, aplastando el toco sin compasión. El impacto es devastador. El bastón de Light aplasta sin piedad la espada de Nano contra el suelo, triturando lo que quedaba de la hoja. La supuesta espada legendaria estalla en 1000 pedazos, dispersándose como cristal roto bajo la fuerza del bastón. Un alarido desgarrador rasga la garganta de Nano, resonando en la noche vacía. Con los ojos desorbitados y llenos de lágrimas, el herrero aúlla en una agonía absoluta al ver su obra maestra y su sueño reducido a nada. El grito de Nano no cesa, sino que se transforma en un alarido interminable que desgarra su garganta y resuena en la noche. Mientras el herrero se derrumba mentalmente ante la pérdida de su sueño, Light permanece de pie, inmóvil y con su bastón en mano. Light sigue con su bastón destrozando lo poco que queda de la espada del herrero, asegurándose de que no sobreviva ni un fragmento. Mientras tanto, Nano queda abandonado, reducido a una cáscara vacía. Ya no hay furia ni arrogancia en él. Arrodillado y con el espíritu totalmente destrozado, solo puede llorar y balbucear gemidos inentendibles como un niño perdido. En un último arrebato de furia desesperada, Nano intenta abalanzarse sobre Light para atacarlo, pero Light reacciona al instante, frenando el ataque en seco con un contraataque brutal. Le propina una potente patada directa en la cara. La fuerza de la patada es devastadora. Nano sale despedido violentamente por el aire, incapaz de resistir el impacto, hasta que finalmente se desploma contra el suelo a lo lejos. Light lo observa desde la distancia, inmóvil y frío. El herrero ya no se mueve ni grita, ha quedado completamente inconsciente tras el golpe final. Light, mirando al herrero caído, le advierte que su sufrimiento está lejos de terminar. Todavía no he terminado con mi venganza, así que sería un problema si intentas morir ahora. Asegura con frialdad que controló su fuerza para prolongar su dolor. Me contendré tanto como pueda. Acto seguido, ordena la retirada inmediata. Llevemos a Nano y continuemos con esto antes de que alguien... Pero su orden es interrumpida por una voz misteriosa que celebra el éxito del plan. Vaya, vaya, parece que el cebo funcionó de maravilla. Bien, bien. De las sombras, emerge un joven con una sonrisa despreocupada, tarareando, mientras evalúa el poder de Light con una mirada analítica. Un poco más de nivel 1000. Light se gira de inmediato, sorprendido por no haber detectado su presencia antes. ¿Tú, desde cuándo has estado ahí? El recién llegado no responde la pregunta, sino que continúa con su evaluación, decepcionado por lo que ve en comparación con los rumores. Para alguien que eliminó al caballero blanco del reino elfo, tu nivel parece demasiado bajo para eso. En esta parte voy a resumir los hechos, ya que no tienen relación directa con la venganza contra Nano, pero siguen siendo importantes para entender lo que ocurrirá más adelante. Así que, sin más, comencemos. Kaaba le pregunta a Light si acaso hay varias personas de su nivel y si gracias a ellos acabaron con los caballeros blancos, o si Light es una variable que no tiene relación con la torre gigante. Light escucha en silencio, mientras Kaaba comenta que si ese fuera el caso, debió haber esperado a que aparecieran los demás, pero que es mejor ser codicioso que dejar que se escape. Ante esto, Light le pregunta qué es lo que está diciendo. Kaaba le responde que la razón de este ataque hacia Light es simplemente para ser hostil.
Pero Light usa evaluación y descubre la verdadera identidad de Kaaba. Es un nivel 5000 y un zombie de carne, lo cual lo sorprende. En ese momento de descuido de Kaaba, Light le pide a Mei que despliegue una barrera para evitar que escape. La barrera se despliega con éxito, confirmando que solo hay 3 entidades dentro, incluyendo a Naano. Kaaba no tiene otra opción más que mostrar su verdadera forma para combatir contra Light, pero esto no funciona, ya que aún así Light lo humilla con facilidad. Al no ver otra opción, Kaaba despliega su técnica secreta, la cual consiste en revelar armas que están pegadas a su cuerpo y están malditas. Cualquiera que las toque sufrirá el precio y el dolor de todas las maldiciones. Al ver esto, Light decide usar también un arma maldita de clase mitológica, que es peor que las armas de Kaaba, para encargarse de él. Light ataca a Kaaba con el arma maldita y le corta un brazo. Este siente un profundo dolor, algo que no debería pasar por ser un zombie, pero ocurre debido a que el arma de clase maldita inflige un dolor tremendo a quien la corta como parte de su maldición. Viéndose acorralado y sin oportunidad de ganar, Kaaba intenta escapar usando una piedra de teletransportación, pero esta no funciona porque la barrera que desplegó Mei bloquea la teletransportación, lo que sorprende a Kaaba, ya que ahora no tiene oportunidades de escapar. Light aprovecha que Kaaba no puede huir y le corta el otro brazo con el arma maldita, haciéndolo retorcerse en agonía. Una vez cortadas todas sus articulaciones, Light confirma que ya no podrá escapar. Light le ordena a Mei que traslade a Kaaba a lo más profundo del abismo para asegurar su encierro, y al final, Mei libera la barrera. Finalmente, Light puede centrarse en su verdadero objetivo. Se dirige a Naano diciéndole que el escenario de venganza más increíble lo está esperando. Una vez resumido todo esto, agregaré un dato más. Kaaba no era un enemigo cualquiera, él es subordinado de uno de los 11 maestros que existen en ese mundo, y estaba investigando las misteriosas desapariciones de los miembros del grupo de reunión de razas. Por esa razón atacó a Light en primer lugar. Con este contexto explicado, ahora sí, volvemos a la narración habitual. La escena cambia drásticamente. Nos encontramos en la capa más profunda del abismo, en el campo de entrenamiento. Naano despierta aturdido en el suelo frío, gimiendo de dolor mientras recobra conciencia. Confundido, mira a su alrededor tratando de entender su situación. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? De repente, su mirada se cruza con una figura familiar de pie enfrente de él. La sorpresa lo golpea de inmediato al reconocer a su verdugo. ¡Light! Naano, cegado por la ira, le grita a Light por haber destruido su espada. ¿Cómo te atreves a destruir mi creación? Eso podría haberse convertido en una arma legendaria, mi espada del fiero. Light lo observa con indiferencia, notando sus prioridades retorcidas. Eso es lo primero que sale de su boca, tener tanto apego a una arma maldita tan inferior, en lugar de preocuparse por lo que le pasará a él. Finalmente destroza esa ilusión con una verdad dura. Dijiste arma legendaria. Un arma maldita como esa nunca se convertirá en una de las armas legendarias que se transmiten en las leyendas. Naano está enfurecido, dejando claro que para él su creación vale más que cualquier existencia. ¡Cállate! Un humano incompetente como tú nunca lo entendería. No es algo que se pueda comparar con tu vida. Sin embargo, Light revela un detalle escalofriante. Explica que lo curó y usó un ítem de clase SSSR para disipar cualquier maldición y restaurar su cordura mientras estaba inconsciente. Y la conclusión es aterradora. Naano no creó la espada porque perdió la cabeza. Todo lo que hizo fue por su propia y consciente voluntad. Ahora, con Naano completamente lúcido y sin excusas, Light le plantea su destino final. Naano, ahora mismo solo tienes 3 caminos. Te dejaré que elijas cuál quieres tomar. Light levanta un dedo y expone la primera opción. La primera, confiesa tu crimen e entrégate obedientemente al reino enano, pero de inmediato revela la trampa detrás de esa elección. El reino enano está bajo mi control ahora mismo. Puedes esperar con ansias los cargos. Estoy seguro que recibirás algo peor que una simple ejecución. Luego levanta 2 dedos y le ofrece esta alternativa. Si te rindes ante mí, te daré una muerte indolora como misericordia. Light justifica esta oferta recordando que aunque fuera una farsa, estuvo bajo su cuidado, pero sentencia que el pecado de la masacre solo se paga con la muerte. Finalmente, levanta 3 dedos, dejando la opción más ominosa para el final. Y por último, la tercera. Light revela la tercera y última opción. Elige luchar. Extiende sus brazos desafiantes ante el enano derrotado y le ofrece una salida teórica. Si logras matarme, quizás exista una oportunidad para que te escapes de la capa más profunda del abismo. Naano se aferra a la lógica para negar su situación, gritando incrédulo. Espera, ¿dijiste que esta es la capa más profunda del abismo? ¿No sabes lo lejos que está eso del reino enano? Además, nadie ha llegado nunca al fondo. Solo estuve inconsciente 2 o 3 horas. Es imposible moverme hasta aquí en ese tiempo. Convencido de que es un engaño, insulta a Light. Seguro es solo una mina abandonada cercana, pedazo de cerdo mentiroso. Por esto es que los humanos inferiores, pero Light corta sus excusas con indiferencia total. Solo digo la verdad. Que me creas o no, depende de ti. Entonces, ¿qué vas a hacer, Naano?
¿Cuál eliges? Naano reacciona con confusión y enfado ante las propuestas. Le grita a Light: «Dijiste que tengo 3 opciones, pero no entiendo de qué estás hablando. ¿Qué demonios pasa con la primera opción?». Se niega rotundamente a la idea de la rendición. ¿Por qué debería entregarme para ser juzgado por el reino? Con total descaro, el herrero afirma su inocencia a gritos. «No he cometido ningún crimen en absoluto». Light se queda en silencio un momento, incrédulo ante la negación de la realidad de Naano. ¿En serio estás diciendo eso? Finalmente, le señala el hecho innegable. Estás usando humanos como material para tu espada prohibida. Eso viola claramente el pacto de los 9 reinos. Light, indignado por la actitud del herrero, le recrimina sus crímenes directamente. También mataste a varias personas para probar la espada que creaste. Muchos humanos y enanos murieron por tu culpa. ¿Por qué crees que no necesitas ser juzgado? Naano, sin mostrar verdadero arrepentimiento, concede a regañadientes. Bueno, admito que fue un error hacer esas pruebas en la calle con mi espada, pero de inmediato expone su lógica retorcida, preguntando con total frialdad: «Pero, ¿por qué usar humanos como material para mi espada cuenta como un pecado?». Finalmente, estalla en una justificación grotesca y arrogante. No es extraño. Los humanos son lo mismo que la chatarra de acero, y yo, el herrero genio, puedo usar esa basura y convertirla en una arma legendaria. Naano grita con convicción fanática, aferrándose a un tecnicismo para justificar su locura. El pacto de los 9 países solo prohíbe la creación de la maldita arma prohibida. No hay ningún problema en absoluto si creo una arma legendaria. Con esa lógica retorcida, se declara inocente de todo ante su juez. Así que todo lo que me acabas de decir, todo lo que hice, no cuenta como un crimen. Light, al ver que es imposible razonar con alguien tan delirante, corta la conversación con total frialdad. «Ya es suficiente. Es inútil hablar contigo». Le exige una decisión inmediata. «Elige rápido, Naano». Él responde con un bufido desafiante, listo para la violencia. Ya había decidido eso desde el principio». Naano no duda ni un segundo y elige la violencia. Con total arrogancia, grita: «Por supuesto que elijo la tercera. Te mataré y regresaré a la superficie rápidamente». Justifica su decisión con su obsesión, asegurando que su destino es mayor que esto. «Tengo el deber de crear armas legendarias, ¿lo sabes?». Con una furia desbordante, declara que ni siquiera necesita su espada para acabar con Light. «Mis manos desnudas son suficientes para matar a un ser inferior como tú». Light, manteniendo la distancia y la calma, le pregunta para confirmar su sentencia: «¿Realmente vas a elegir la tercera opción?». El herrero responde con un insulto, despreciando cualquier otra salida. «No hay forma de que elija las otras, mocoso sin cerebro». Ante la respuesta definitiva, Light simplemente acepta la situación con una frialdad absoluta. «Ya veo». Sin embargo, su desprecio por el herrero es tal que decide imponerse una restricción absurda. Light abre los brazos y declara: «Aunque no pudiste ni tocarme en la superficie, te daré una ventaja para elogiarte por elegir la tercera opción. La regla es simple y humillante. Si muevo aunque sea un paso de donde estoy parado ahora mismo, será tu victoria, Naano». El orgullo del enano estalla ante esa condescendencia. Ruge con furia, incapaz de tolerar esa condescendencia. «¿Cómo se atreve un humano como tú? Solo eres el incompetente de Light». Naano busca excusas patéticas para justificar su derrota anterior, gritando desesperado: «Solo me tomaste desprevenido porque mi espada del miedo fue aplastada». Naano se lanza al ataque con una furia incontrolable, gritando la sentencia de muerte para su enemigo. «Vas a pagar el pecado de destruir mi espada del miedo». Cargando con toda su fuerza y odio, termina su amenaza exigiendo el precio final: «Con tu vida». El ataque de Naano corta el aire con violencia. Light cumple su promesa al pie de la letra, sin mover sus pies del suelo ni un milímetro. Simplemente inclina la parte superior de su cuerpo hacia atrás con una fluidez irreal, esquivando el golpe mortal con facilidad insultante. La fuerza descontrolada del ataque, al no encontrar objetivo, Light golpea a Naano hacia adelante. El herrero pierde el equilibrio por su propio impulso y termina estrellándose patéticamente contra el suelo, revolcándose en la tierra a los pies de su enemigo, quien lo mira desde arriba sin haber derramado ni una gota de sudor. Naano se estrella contra el suelo, soltando un gemido de dolor y confusión. Light, mirándolo desde arriba con indiferencia, le explica la razón de su patético desempeño. No importa qué tan malo sea un enano peleando, incluso si son solo artes marciales básicas. Sentencia la diferencia abismal de poder con una verdad cruel: «Tu nivel es demasiado bajo». Y remata su humillación dejándole claro que no están en la misma liga. Esto no es una pelea de niños. Naano no se rinde y, rugiendo el nombre de su enemigo con furia ciega, Light lanza otro golpe desesperado con el puño cerrado. Pero es inútil. Light esquiva el ataque con un movimiento fluido y mínimo, haciendo que el herrero golpee el aire.
Light lo golpea varias veces con solo palmadas simples. Naano pierde el equilibrio y vuelve a estrellarse violentamente contra el suelo helado a los pies de Light. Naano, consumido por la humillación, maldice su suerte y a su oponente. ¡Maldita sea! ¡Mierda! No puede soportar la realidad de la situación y le grita: «Un humano como tú se atreve a menospreciarme». En un paroxismo de violencia, se lanza nuevamente al ataque con una amenaza brutal, decidido a matar con sus propias manos. «Te romperé el cuello con mis propias manos». Light, observando la carga suicida con una expresión de aburrimiento total, suspira internamente ante la falta de aprendizaje de su enemigo. Estúpidamente se está acercando a mí otra vez, ¿eh? Se nos muestra a Naano sonriendo justo cuando se acerca a Light. Naano se lanza con todo, desplegando su capa repentinamente para obstruir la vista de su oponente. Sin embargo, Light no se inmuta. Al ver la tela cubriendo su campo de visión, piensa con una calma analítica: ¿está intentando bloquear mi visión? Observando el esfuerzo desesperado y torpe de su enemigo, simplemente murmura con decepción ante tanta estupidez: ¡qué fútil! ¿Sorpresa? La capa no era solo para bloquear la visión, sino para ocultar su verdadera carta de triunfo. Justo cuando Light baja la guardia pensando que es un ataque frontal estúpido, Naano revela su jugada sucia. Escupe una daga oculta directo a la cara de Light. Por primera vez, la calma de Light se rompe. Sus ojos se abren de par en par ante el ataque sorpresa a quemarropa. Light recibe el ataque directo sin inmutarse, lo que provoca que Naano estalle en una risa maníaca. ¡Ja, ja, ja! Tal como lo pensaba, los humanos siguen siendo los mismos. Con una arrogancia renovada, se burla de Light por subestimar su arsenal oculto. ¿Creíste que este genio herrero solo creó una espada del miedo? ¡Imbécil! Naano revela su carta de triunfo gritando: «Yo creé esta clase artefacto primero». Se burla del descuido fatal de su enemigo y el hecho de que no revisaras mi cuerpo cuando estaba inconsciente. Eres un humano incompetente, mientras ataca con un frenesí absoluto. Incompetente, no tienes talento, eres inferior. El ataque conecta, pero el resultado es humillante. Light se ríe como si le estuvieran haciendo una broma. ¡Basta! Eso hace cosquillas. Mientras la daga presiona inútilmente contra su pecho, se revela que todo fue una trampa psicológica. Light piensa para sí mismo: aunque fingí estar indefenso y bajé mi guardia por ti. Light borra su sonrisa y mira al herrero con una decepción total. Con una frialdad que congela la sangre, califica el último esfuerzo desesperado de Naano. ¡Qué táctica tan aburrida! Naano, paralizado por la confusión, al ver que su carta de triunfo fue despreciada tan fácilmente, solo puede soltar un sonido de incredulidad absoluta. Naano retrocede incrédulo al ver que su ataque ha sido inútil. «Imposible. ¿Por qué no puedo apuñalarte?» Mira su arma con desesperación, buscando una excusa. «Este es un cuchillo de clase artefacto. ¿Acaso sigues escondiendo algún objeto mágico?» Light le responde con total tranquilidad, desmontando sus sospechas: «Te dije que no llevo nada encima». El herrero, incapaz de entender la física de lo sucedido, pregunta atónito: «Entonces, ¿cómo?». Light revela la cruda realidad con simpleza aplastante. «En pocas palabras, es debido a mi alto nivel». Light revela la cifra absurda con total calma. «Ahora mismo, soy nivel 9999. Naano grita, incapaz de procesar el dato. «¿Qué? ¡Imposible! ¿Nivel 9999? ¡De ninguna manera!». Rechaza la realidad con furia, creyendo que es una broma infantil. «Eso es una tontería infantil». Pero Light no necesita que le crea. Con una mirada desafiante, le advierte: «Si crees que estoy mintiendo». Y en ese instante, Light le agarra su brazo a Naano. Light intercepta el ataque y agarra con fuerza la muñeca de Naano. Con una frialdad aterradora, repite burlonamente las preguntas desesperadas que rondan la mente del enano. «¿Por qué? ¿Por qué mi cuchillo de clase artefacto no puede atravesarte?». Acto seguido, Light tuerce violentamente el brazo capturado. El dolor agudo arranca un grito de agonía de la garganta de Naano. Mientras levanta su otra mano cerrando el puño, preparándose para el ataque, Light sentencia el oscuro propósito detrás de su fuerza monstruosa con una mirada llena de odio: «Para poder matarlos a todos ustedes». Light concentra toda su energía, rugiendo mientras prepara el golpe definitivo. «Reúno mi poder en esta capa más profunda del abismo». Sin darle oportunidad de reaccionar, libera esa fuerza devastadora en un ataque brutal que impacta de lleno contra el brazo de Naano y luego con una patada lo envía a volar violentamente por el aire con una potencia imparable. El ataque conecta y la sangre estalla. Naano suelta un alarido desgarrador mientras el dolor lo inunda. «¡Mi mano!». El herrero, viendo su futuro destruido, junto con su extremidad, le grita a Light con desesperación y odio: «¡Mi mano! ¡La mano que crearía el arma legendaria!». No puede creer la crueldad de su enemigo. «Light, maldito bastardo, ¿cómo pudiste?». Pero Light permanece impasible ante los gritos. Observando el resultado de su ataque, reafirma mentalmente que esta brutalidad es necesaria para su objetivo final.
para poder vengarme de los miembros de la reunión de las razas. Light finalmente revela la magnitud de su ejército y la ironía de su destino. Con una voz potente, declara ante el herrero aterrorizado: usando mi don, gacha ilimitado, ese mismo que llamaron basura. Detrás de él, una legión imponente de guerreros, monstruos y sirvientes de nivel incalculable se alza en la oscuridad. Light continúa: los reuní a todos aquí, en esta capa más profunda del abismo. Abriendo sus brazos para mostrar a sus fuerzas, sentencia con orgullo absoluto: y este es mi poder ahora. Las subordinadas de Light rodean al enemigo caído y comienzan a juzgarlo con una frialdad aterradora. Una de ellas rompe el silencio con desdén: así que este es el criminal que intentó matar a Light-sama. Los insultos llueven sobre el herrero derrotado. Lo miran como si fuera basura, comentando: se ve tan inútil. Otra agrega: analizando su físico con desprecio clínico, se puede ver lo poco talentoso que es solo por su cuerpo. Destrozan su producto profesional sin piedad. ¿Qué esperabas de un herrero? Se puso tan feliz solo por crear un arma basura como esa. Naano, en el suelo y rodeado, entra en pánico total. Su mente no logra procesar la aparición subentina de esta legión. ¿Qué demonios? ¿De dónde salió toda esta gente? El terror lo invade al confirmar la abismal diferencia de poder. No sentí ninguna presencia absoluta hasta ahora. El juicio de las sombras es despiadado. Se burlan de su mayor logro con un desprecio absoluto. ¿Dijo espada de clase artefacto? Eso es basura. Naano, temblando en el suelo, siente una presión que lo asfixia. Su mente se llena de terror ante la hostilidad abrumadora que lo rodea. La hostilidad que desprenden estas personas es anormal. Son monstruos. Reconoce con horror su situación. Son monstruos contra los que no puedo luchar. Las voces continúan enumerando sus pecados y fracasos. Encima de eso, también usó el conocimiento prohibido y sacrificó vidas humanas para ello. Tan sin talento, finalmente lo reducen a la nada, con insultos que hieren más que cualquier arma. ¡Qué genio tan inútil! Es incluso más bajo que una pala. Eso fue pasarse de la raya, incluso para alguien sin talento. Las sombras le revelan que su falta de talento no es un secreto, sino un consenso general. El que pensó que no tienes talento no fueron solo las personas aquí presentes. Invocan a las máximas autoridades de su mundo para aplastarlo. El rey de los enanos, Dagan, y todos los artesanos de clase superior, ellos también te lo dijeron, ¿verdad? Finalmente, desmantelan su teoría maestra como un simple delirio de ignorante. El hecho que la maldición pueda ser suprimida es solo tu ilusión. Todo herrero lo sabe. Naano colapsa internamente al recordar la vergüenza de ser un experto que ignora lo básico. Me siento avergonzado de que haya un enano como yo que ni siquiera entienda las cosas más básicas. Eso dijo él. Light dicta la sentencia con la autoridad de un juez supremo. Mirando a Naano, le confirma que la muerte sería un castigo demasiado leve para sus crímenes. Para alguien que asesinó a varios enanos y humanos como tú, se ha decidido que recibirás algo más que la pena de muerte. Para que no quede duda de su legitimidad, Light muestra un documento oficial. Este es el documento que sirve como prueba de ello, sellado con el sello del rey mismo. Lee el decreto real que sella el destino del herrero, otorgándole a Light control total sobre su sufrimiento. Dice: todas las sentencias contra el criminal Naano serán llevadas a cabo por Light Dono. Naano, acorralado por la ley y la fuerza, solo puede apretar los dientes con impotencia. Light, con una expresión ensombrecida que hiela la sangre, corrige la percepción del herrero sobre su destino. Todo en el momento en que elegiste la tercera opción, que es luchar contra mí. No. Revela que su sentencia fue firmada mucho antes de este encuentro. En el momento en que decidiste crear la espada prohibida, tu final ya estaba decidido. Naano, mirando hacia arriba y viendo la verdadera naturaleza despiadada de su verdugo, tiembla de terror puro y murmura: ¡tú monstruo! Light cambia el foco hacia el verdadero misterio y le exige información. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Quién te dio el método para producir la espada prohibida? El mercader humano, Kavah. ¿Qué sabes sobre él? ¿Sobre Kavah? ¿Por qué me preguntas eso? El herrero niega cualquier conexión profunda, gritando con frustración: nada, no sé nada sobre ese hombre, es solo un mercader codicioso con el que comercio. Light, esperando esa mentira, no se inmuta. Bueno, eso pensé. Decida tomar la información a la fuerza, sin perder más tiempo. Le pediré a Eli que lea tu memoria también, por si acaso. Es mejor leer tu memoria directamente que preguntarle a tu boca. Eli acepta la tarea con un entusiasmo sádico, sellando el tormento del herrero. Déjamelo a mí, lo extraeré de la manera más dolorosa posible. Ante este destino peor que la muerte, Nano grita su última amenaza desesperada. Mátame si quieres, pero no lo olvides. Invoca a sus antiguos aliados como una advertencia final antes de caer. La reunión de las razas no me permitirá que alguien como tú ande libre. Nano escupe su maldición final con veneno puro. Puedes esperar y esperar hasta que llegue el final, temblando y tiritando como un sucio cobarde. Grita su desafío definitivo con una furia inagotable. Seré yo quien espere con ansias verte en el infierno. Pero la reacción de Light es escalofriante. Una risa seca y divertida escapa de sus labios. Mirando al herrero con una mezcla de diversión y lástima, Light se burla de su amenaza vacía sobre la reunión de las razas. La reunión de las razas no me lo permitirá, dijiste.
y sentencia la ignorancia de Nano. Parece que solo has estado haciendo herrería y no sabes nada en absoluto, ¿eh? Light le revela su posición en la lista con una mirada que brilla con locura. Tú eres el cuarto. Con total frialdad, enumera a quienes han ya caído bajo su mano. Ya terminé con Garu, Sasha y Shion. Nano, al escuchar los nombres, grita en un estado de shock absoluto. ¿Qué? Pero Light añade el detalle final con una calma aterradora. Por supuesto, esos tres no están muertos ahora mismo. Light sentencia el destino de su enemigo con crueldad absoluta. No permitiré que quienes me engañaron y traicionaron mueran fácilmente. Con una mirada que refleja la locura del abismo, le promete un sufrimiento eterno. Al igual que esos tres, haré que desees morir, aunque no puedas. La amenaza culmina con una promesa de dolor infinito. Te daré la agonía más dolorosa, tanto que te arrepentirás desde el momento en que naciste. Pero de repente, la expresión de Light cambia a una sonrisa alegre y retorcida, recordando la obsesión que llevó a Nano a la ruina. Le hace una propuesta final. Así que, tu sueño es crear una arma legendaria, ¿verdad, Nano? Y con una ironía macabra, concluye: entonces, hagamos que tu sueño se haga realidad. Light pronuncia la sentencia final devolviéndole el karma de sus acciones con una justicia poética y cruel, tal como hiciste con aquellos humanos, en medio del dolor y el sufrimiento, incluso en medio de la muerte. Revela el destino atroz que le espera al herrero. Te haré crear armas usando tu propio cuerpo. Nano se queda paralizado, con los ojos desorbitados por el horror absoluto ante tal abominación, pero Light, con una calma siniestra, le asegura que el escape de la muerte no es una opción. No necesitas preocuparte por tus heridas, mientras lo mira desde arriba, y finaliza con una promesa aterradora. Incluso si te arranco el corazón estando vivo, nunca morirás. Light detalla la logística de su infierno personal, mostrando las cartas que caen a su alrededor, las cartas de curación que obtuve de mi don, gacha ilimitado. Como pociones de la más alta categoría, te las daré sin escatimar. Revela que ha formado un equipo especializado para mantenerlo atado a la vida. Voy a reunir a un equipo de hombres que son muy buenos curando, no importa qué, no te dejaré morir. Y añade una condición psicológica aún más aterradora: también mantendré tu mente cuerda. Finalmente, con una expresión de locura pura, explica la razón de tanta atención: para que puedas sentir tu desesperación sin ninguna preocupación. Light da la orden con frialdad absoluta. Bueno, entonces, llévenselo. Las sombras obedecen al instante, sujetando al herrero para arrastrarlo a su infierno. Nano, incrédulo ante la crueldad de su destino, estalla en gritos desesperados. ¿Me estás tomando el pelo? ¿No sientes dolor al hacerme esto? Mientras es arrastrado, suplica una última vez cuestionando la humanidad de Light. Oye, Light, ¿no tienes piedad? Light responde a las súplicas con frialdad absoluta, negándole cualquier esperanza. Por supuesto que no tengo ninguna misericordia contigo, por lo que le hiciste a esos humanos. Finalmente, con una mirada aterradora que atraviesa al herrero, sentencia su destino eterno. Solo acéptalo con gracia y sigue sufriendo hasta el final. Nano, siendo arrastrado hacia su perdición, grita aterrado: ¡ayúdenme! ¡Light, ayúdenme! En su desesperación, intenta negar la realidad gritando su inocencia. No soy culpable, no hice nada malo. Lucha inútilmente contra las sombras que lo sujetan, suplicando: no, déjenme ir, denme otra oportunidad. Finalmente intenta negociar con su única obsesión: al menos denme otra oportunidad para crear una arma legendaria. Nano insiste con un grito desesperado: por eso. Light, con una frialdad absoluta, le pregunta con desdén: ¿de qué estás hablando? Y acto seguido, sentencia su destino final: Nano, lo estarás creando hasta el final. Light sentencia con absoluta calma el ciclo eterno de tortura, hasta que tú mismo seas el que se convierte en tu última creación. Luego dirige la mirada de Nano hacia su propia mano destrozada, recordándole cruelmente su herramienta de trabajo. Mira, ¿no es esto lo que necesitas para crear una espada? Y finaliza con una advertencia sarcástica sobre lo único que le queda: no olvides tu preciada mano derecha. Nano suelta un grito final de negación absoluta que retumba en el abismo. ¡No! Mientras las sombras lo arrastran sin piedad hacia la oscuridad, suplica a gritos una salvación que no llegará. ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! Pero su destino es inevitable. Entre lágrimas y terror, grita su última voluntad, rechazando el final irónico que él mismo forjó: no quiero convertirme en una espada. Finalmente, un grito resuena en el abismo llamando a su verdugo: ¡Light! Light permanece inmóvil y en silencio, observando una misteriosa y lujosa puerta que se alza en medio de la nada, marcando el final de esta oscura etapa. Y así concluye el destino del genio herrero Nano, de soñar con crear un arma legendaria, a convertirse él mismo en una herramienta eterna de producción. Una justicia poética muy al estilo de Light. Si les gustó esta narración y quieren ver quién será la próxima víctima de la reunión de las razas, revienten ese botón de like y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima venganza.